Muy buenos días, amada iglesia, es un gusto que nos volvamos a encontrar y damos gracias al Señor por este medio tecnológico que podemos hacerlo de manera virtual, podernos congregar, eso es un gusto, es un placer, así que bienvenidos en este tiempo a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre. Y para que no perdamos la costumbre, vamos a leer nuestro versículo que este año nos tiene el Señor realmente meditando en él y que esperamos que este versículo lo estemos cumpliendo en nuestras casas. Pues la Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esperamos, como les digo, hermanos míos, que este versículo lo estemos viviendo en nuestras casas, pasando tiempos de calidad con la familia, pasando tiempos de calidad con el Señor, compartiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón. Qué bueno, en medio de toda esta pandemia estamos pasando buenos tiempos. Gloria al Señor y gloria al Señor, que así sea. Y bueno, queremos compartir una palabra con ustedes en esta mañana, para lo cual le voy a pedir el favor que usted cierre sus ojos, incline su rostro y que nos pongamos de acuerdo en una oración que el Señor sea hablándonos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de compartir tu palabra, Dios. Y oro, Señor, que en esta mañana tu Espíritu quite todo obstáculo, Señor, para que tu palabra penetre en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que podamos verdaderamente, Señor, seguir la dirección que tú nos estás dando, Señor. Oro y bendigo a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, que tú les hables en este tiempo, Señor, porque lo clamamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos míos, ¿qué palabra queremos compartir con ustedes en esta mañana? Y es que el Señor ha estado motivándome de alguna manera, porque para pasar estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena, pues vamos a necesitar fe, pero también vamos a necesitar fe para el tiempo después de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? El Señor ya viene hablándonos de eso, ¿verdad? Y esta semana el Señor me hablaba a que, pues en la Escritura dice claramente, al que cree, todo le es posible. Y bueno, realmente pensando en estas cosas, yo enseño fe, porque eso es lo único que yo sé. Lo único que yo sé es creerle a Dios. Eso es lo que yo sé. El problema, mis amados, es que a veces no sabemos que podemos. Y cuando sabemos que podemos, entonces no le creemos a Dios, entonces no creemos. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto de que sabemos y podemos y entonces cuando sabemos que podemos, entonces no creemos? Es que, amados hermanos míos, lo que yo quiero decir en esta mañana es que creer y saber no es lo mismo. No es lo mismo creer y saber. Y mire, piense por un momentico. Todos sabemos que nos vamos a morir algún día, cuando el Señor disponga. Nos vamos a morir, todos lo sabemos, nos vamos a morir, todos estamos de acuerdo en eso, pero si nos damos de cuenta, pocos lo creemos, porque si lo creyéramos, hermanos míos, creo que de otra manera viviríamos. Entonces sabemos que nos vamos a morir, pero como que no lo creemos, y por eso, hermanos, vamos a compartir en esta mañana una palabra que le hemos puesto de nombre, ¿qué sabes? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú sabes? A veces creemos que creemos y resulta que no creemos. A veces creemos que sabemos y resulta que entonces no sabemos. Y vamos a compartir esta palabra, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor dio una parábola en el libro de Lucas, en el capítulo número 18, acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Pero me llama la atención que hacia el final de la parábola, pues dice la Escritura de esta manera, Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué piensa usted, hermano?
¿Será que en el regreso del Señor Jesucristo haya fe en la tierra? ¿Haya fe en medio de la iglesia? Y eso me llamó poderosamente la atención, cómo debemos nosotros administrar y cómo debemos nosotros cuidar nuestra fe. Porque es posible que el Señor nos encuentre sabiendo mucho, pero creyendo poco. Y entonces por eso quiero que compartamos este versículo, este tema en este día, porque si algo debe distinguirnos a nosotros como hijos de Dios es la fe. Somos creyentes, somos cristianos. El común denominador de todos los cristianos es que creemos, y creemos en la palabra de Dios. Y la Biblia, miren, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que habla de la galería de la fama, es decir, los grandes héroes de la fe, pues allí dice que hombres y mujeres alcanzaron por medio de la fe buen testimonio, claro, porque Dios estaba con ellos. Y hermanos, mi pregunta es, ¿será que el Señor haya en nosotros buen testimonio? Porque Dios también está con nosotros. Y entonces ahí en la galería de la fe encontramos a gente como Abraham, como Sansón, como David, como Jefté, hermano, como toda esa cantidad de personas, hasta Rahab moviéndose por fe. Y uno sí puede decir, no, claro, es que con ellos estaba Dios. Pues mis amados, Dios también está con usted y Dios está conmigo. Ahora, el problema que de pronto Dios no encuentre fe en su regreso a este mundo, en nosotros, yo creo que se debe básicamente a algunas cositas que nosotros creemos que sabemos. Número uno, quizás no haya fe. ¿Por qué? Por el conocimiento. Es que sabemos tanto. A veces estamos tan seguros de lo que sabemos y nos anclamos y nos apropiamos en lo que nosotros sabemos, y a veces lo que nosotros sabemos, mire que no funciona siempre. Yo quiero que vaya usted al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, dice de esta manera: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, yo quiero recordarles que este Pedro era un hombre que él era pescador, él sabía lo que estaba haciendo. Él conocía la manera de pescar. El conocimiento nos lleva a estar seguros muchas veces de que algo funcionará, así como Pedro ya estaba seguro de que allí no iba a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ese era su oficio, eso él lo sabía de memoria. Yo creo que él podía hasta pescar con los ojos cerrados. Él pescaba en la noche, pescaba en el día, él sabía dónde había peces y dónde no. Era un hombre curtido en este oficio. Pero mire que el Señor le dice: oiga, después de que boga mar adentro, dice: echa la red. Y Pedro dice: no, pero Señor, aquí no pasa nada. Pero Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe? A veces necesitamos dejarnos desafiar por el Señor sobre lo que nosotros tanto sabemos y tanto conocemos. Hermanos míos, al final de la pandemia se van a necesitar nuevas ideas, nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas posibilidades, nuevos trabajos. Pero es que esto yo ya lo sé cómo funciona, y es que las estadísticas dicen, y es que las estadísticas hablan. Mas en tu palabra, amado, mas en tu palabra echa la red. Echa la red. Aquí Pedro por lo menos obedeció, y es allí donde están los milagros, cuando sobrepasamos nuestra capacidad de conocimiento, y entonces ahora vemos que Dios abre espacios que nosotros ni veíamos, ni sabíamos, ni entendíamos. Ojo, mis amados hermanos, que a veces el conocimiento inhibe la fe y entonces no nos permite recibir los milagros de Dios. Este tiempo de crisis que estamos viviendo es tiempo para seguir a Dios, para creerle a Dios, para entender que es Dios el que tiene la razón y no la ciencia, no el mundo, no, mis amados hermanos. El que tiene la razón se llama Cristo el Señor, el hacedor del cielo y de la tierra. Él tiene realmente el dominio y la potestad sobre todo este mundo. Pero el único problema que tiene la fe es el conocimiento. No, mi amado. Número dos, tenemos también la lógica. Y es que la lógica, hermanos míos, a veces la lógica no nos funciona.
Porque yo me he puesto a pensar sobre algunas personas que están pidiendo y que necesitan un milagro. Y entonces se ponen a pensar en la lógica. Y la lógica no cuadra con Dios. La lógica no cuadra con Dios. Dios hace las cosas como Él quiere y de la manera en que Él quiere y en la forma en que Él quiere, el día que Él quiere, porque Él es el soberano. Y a Él tenemos que creer nosotros y no a nuestra lógica. Nuestra lógica, hermanos, no funciona. Mire, este es el caso de Juan, capítulo número 6, versículos 7 a 10, dicen de esta manera. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en un número como de 5,000 varones. Hermanos míos, ¿está usted de acuerdo con Andrés? Claro, yo también. ¿Cómo vamos a alimentar a 5,000 personas, 5,000 hombres, que más o menos eran como, dicen los entendidos de esto, que más o menos eran como 15,000 o 20,000 personas? ¿Cómo los vamos a alimentar con 5 panes de cebada? ¿Cómo vamos? Eso no cuadra en la lógica. Pero note que cuando este Andrés viene a decirle a Jesús, dice, esto no alcanza, Jesús como que no escucha. Jesús como que no le presta atención a lo que Andrés le está haciendo, a las cuentas lógicas que Andrés está haciendo, y Jesús dice: manden a la gente que se recueste y denles de comer, ¿cierto? ¿Sabe que Jesús no escucha a la lógica nuestra? ¿Sabe que Jesús no está tan asustado ni tan amilanado por lo que nosotros pensamos, que de qué manera vamos a continuar la iglesia, que 20 meses después vamos a abrir la iglesia? ¿Sabe que esa lógica a Jesús no le atormenta, no le molesta, no es dificultad para Él? ¿Sabe que el Dios que usted y yo tenemos, hermano, no es un Dios que se asuste con la lógica, que las cosas no cuadran, que es que 1 más 1 tiene que ser 2? Pues para Dios no siempre. Amados, ustedes y yo estamos creyendo en un Dios que pasa por encima del conocimiento, que pasa por encima de la lógica, pero que si nosotros no le prestamos atención a esto, pues la lógica sí nos puede llevar a fracasar y a hundirnos en este tiempo de dificultad. Hermanos míos, mire, un poquito para adelante, dice ahí en Mateo capítulo número 16, versículo número 8, dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Mire aquí a Jesús realmente haciéndoles un reclamo a estos hombres de poca fe, porque a veces la lógica nos lleva a pensar de unas maneras tan negativas, que es que no se puede, que es que no alcanzamos, que no hay, y Jesús le está diciendo: oiga, ¿ya se les olvidó que con 5 panes se alimentaron 15,000? Esos 5,000 hombres no comieron de esos 5 panes. Y es que yo quiero recordarles, mis amados hermanos, que la Escritura dice, por allá en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, dice que por la fe es que nosotros entendemos. O sea, la fe tiene que afectar nuestro entendimiento, nuestra lógica, nuestro conocimiento. Y me encanta, hermanos, que en este versículo que tenemos en este momento, pues Jesús sí les está hablando: oiga, ¿por qué dicen que no tienen pan? A veces solamente estamos preocupados por el presente, pero sabe, hermanos míos, Dios cambia el presente así. En estos días el Señor me decía: yo puedo cambiar la situación de esa pandemia en 1 minuto. Así como llegó, así desaparece. Y yo decía: Señor, tú lo puedes hacer. Porque si algo sé yo, hermanos míos, es creer en Dios. Y yo sé que Dios puede voltear toda esta situación en 1 solo segundo. Quizás lo haga, hermanos míos, quizás está esperando a que usted y yo reaccionemos a procesos de fe como los que Dios nos está invitando. A no creer tanto en la lógica y en cómo se extiende una epidemia y en cómo se controlan unos virus, y a que cómo la ciencia debe determinar eso. Y no estoy diciendo que eso esté malo o que eso esté malo. No, hermano, estoy diciendo que Dios nos está llamando a creerle a Él por encima del conocimiento, por encima de la lógica.
Hermanos míos, hay personas diciendo, no, es que este mes no hubo salario, ¿qué voy a comer? Sabes, está terminando el mes y hemos comido. Y ha habido, así no haya salario, ha habido alimentación, y Dios no permitirá que sus hijos pasen necesidad. Eso nunca el Señor lo hará. Él es un buen padre y Él no permitirá que sus hijos pasen hambre. No lo hará, mis amados. Así que la lógica realmente no nos funciona. Hermanos, para nosotros que creemos en Dios, lo único que tenemos es un futuro de esperanza abierto de par en par para aquellos que creemos en el Señor. El Señor nos está invitando a que vayamos de gloria en gloria. El Señor tiene promesas para ti. ¿Ya las conoces? Lee las promesas en lugar de averiguar tanto acerca de las epidemias. Necesitamos aplicar nuestro conocimiento y aplicar nuestra lógica, pero a la manera en que Dios nos está llamando. El conocimiento, la lógica. Número 3, hermanos míos, la razón. Ay, hermanos, la razón. La razón. ¿Sabe que la razón nos sirve? Frente a los milagros, frente a las expectativas que tenemos de Dios, la razón nos sirve, hermano. Y todo tenemos que nosotros como que tratar de encuadrarlos en que la razón es la que guía las cosas. Y no, mis amados hermanos, Dios nos está llamando a tiempos de creerle a Dios, de creer que Él tiene el control de las cosas, y que aquellos que no han conocido a ese Dios de poder, que en este tiempo lo puedan ver, hermanos míos. Y para eso, miren, Mateo capítulo 14, versículo 27, dice de esta manera: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, hermanos míos, la razón que implicaba para Pedro. La razón es que los seres humanos no caminamos sobre las aguas. La razón es que las tempestades generan en nosotros temor. La razón es que esas tempestades generan en nosotros miedo. Si usted ha estado asustado dentro de esta pandemia, claro, hermano, es que esto genera miedo. Que hermano, que la cuarentena, que el encierro, que esto nos afecta, claro que sí, esa es la razón. No hay nada que nos estemos inventando, esa es la razón. Que las tormentas de la vida, que las crisis de la vida nos producen angustia, claro, esa es la razón. Pero aquí Jesús le está diciendo, camina sobre mi palabra, no sobre la razón. Es mi palabra la que les sostiene, es mi palabra la que les permite caminar. Y Pedro, hermanos míos, Pedro tuvo la fe para caminar sobre la palabra, pero inmediatamente la razón le permitió ver las circunstancias en las que estaba y comenzó a hundirse, dice la Escritura. Y tuvo que clamar al Señor, y claro, el Señor no se hace esperar. Él le da su mano prontamente para sacarlo. Muchas personas reciben sanidad, pero la razón, ¿cierto? No, es que, yo tenía cáncer. No, ya me morí de eso. Amados hermanos, tenemos la necesidad de que nuestra fe pase por encima aún de la razón. La duda realmente puede llevarnos a hundirnos por razón del conocimiento, de la lógica o de la misma razón. Hermanos míos, eso es lo que trae el conocimiento. La ciencia trae dudas sobre lo que Dios puede hacer. Hermano, y por eso hallará Dios fe en este mundo, en esta tierra. Miren, hermanos, dice aquí hablando de la razón, Mateo capítulo 8, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Claro, hermano, los discípulos tenían razón de estar asustados. Claro, hermano, estaban en medio de una tiniebla, estaban en medio de una tempestad, Estaban en medio de una tempestad, pero ¿sabe qué olvidaron ellos? Que Jesús estaba con ellos. ¿Y sabe qué quiero decirte yo hoy en este día de manera especial?
Quizás estamos asustados por la pandemia, pero se nos olvida que Jesús está con nosotros en medio de la pandemia. La Escritura dice, hermanos míos, que cuando pasemos por el agua, que cuando pasemos por el fuego, que Él estará con nosotros. Aquí, hermanos míos, en medio de nosotros está el Señor Jesús atravesando esta pandemia. Si estuviéramos solos, pues asustémonos, pero el Señor del cielo, el Señor de la tierra está con nosotros. ¿Por qué debemos asustarnos, hombres de poca fe? Hermanos, necesitamos entender que el Señor está con nosotros, que el Señor camina con nosotros. En este pasaje de la Escritura, pues nos habla de temor, y claro, ¿cómo no va a haber temor si están en medio de un mar? Yo me imagino lo terrible que debe ser estar uno en medio del mar en una tempestad y quizás una barquita chiquita, pues uno claro que sí se asusta, pero hermanos, si Jesús está con nosotros, ¿por qué temer, mis amados hermanos? ¿Por qué? Número 4, las circunstancias. Y para eso, hermanos míos, voy a traer a mi héroe favorito. Romanos capítulo número 4, versículo 19, dice la Escritura de esta manera: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ay, hermanos, este es mi héroe favorito. Este es Abraham, el viejito Abraham, ¿cierto? Este viejito con esta viejita Sarita, hermanos, que ellos le creyeron a Dios. A pesar de que, como dice la Escritura, vieron su propio cuerpo como muerto, el pobre viejito impotente, la pobre Sara estéril y ya vieja, y ellos no se amilanaron con eso. Como dice la Escritura, ellos creyeron en esperanza contra esperanza, es decir, ellos buscaron esperanza, y cuando no había esperanza, oraron a Dios para recibir esperanza, para recibir fe. Este par de viejitos le creyeron a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estos viejitos sencillamente estaban seguros, estaban persuadidos, estaban convencidos de que fiel era el que había hecho las promesas. Y sabe, y de este par de viejitos se generó toda una nación, toda una multitud que ha venido hasta usted y hasta mí, porque un par de viejitos nos comieron de circunstancias, no comieron de posibilidades. Hermanos míos, aquí se desafía la medicina, aquí se desafía la genética, aquí se desafía la razón, aquí se desafía todo, hermanos míos, porque tenemos un Dios, como ahí dice en la Escritura. Si usted lee el pasaje completo, leerá que es que Dios ordena las cosas que no son como si fueran. Dios llama lo que no es como si fuera. ¿Cuándo usted y yo comenzaremos a llamar las cosas que no son como si fueran? Así como lo hizo este viejito Abraham. No era cualquier problema, hermano. Abraham era viejo y él lo sabía. Él veía también a su esposa, pero ese no es el final de la vida, hermano. El final de la vida es lo que Dios realmente está deseando o pidiendo para nosotros, hermano. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? No qué es lo que nosotros creemos o sabemos. Hermano, imagínese a Abraham tomando clases de genética y pidiendo allí la asesoría de las personas que trabajan en esto de procreación y todas esas cosas. Hermano, ¿qué le dirían a Abraham? ¿La lógica? ¿El conocimiento? ¿Quizás la razón? Hermano, las circunstancias, sabe que nada de eso motivó a Abraham a que bajara su fe, sino al contrario, dice aquí la Escritura que se fortaleció. Y sabe que Abraham no tenía ni pastor, sabe que Abraham no tenía, hermano, ni siquiera Biblia tenía. Abraham no tenía nada, pero Abraham tenía una comunicación directa con Dios, y por eso Dios lo llamó su amigo. ¿Sabe por qué? Porque él le creía. Podemos ser amigos de Dios, podemos creerle verdaderamente a Dios. Hermano, no pierdas tu esperanza.
Acuérdate, Dios está en control, Dios sabe lo que hace y las cosas no han terminado y las cosas no terminarán aquí y no son, hermanos, las cosas como nosotros las pensamos o como nosotros las vemos. Las cosas son como Dios las ve, y contra viento y marea y contra posibilidades y en esperanza contra esperanza, el Señor espera que tú y yo creamos, hermanos míos. Porque con el Señor desbarataremos ejércitos, hermano. Y con el Señor enfrentaremos el problema y la pandemia y la crisis que venga, hermanos míos, porque Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de la gloria. Y todo esto, mis amados hermanos, que hemos estado hablando de hombres que sabían pescar, de hombres que sabían de números, que no se puede con 5 hacer a 5,000. De hombres que sabían que una tempestad genera miedo, de hombres como Abraham que sabía que no podía, ellos conocían claramente las cosas, pero Dios obró a pesar de, y por eso, hermanos, quiero que lleguemos a este punto. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tanto sabes? ¿Necesitas tener un conocimiento de Harvard para abrir los negocios después de la pandemia? ¿Sabes que el Señor ha puesto en mi corazón que después de la pandemia el pueblo del Señor saldrá con oro y con plata? ¿Sabe, hermanos míos, que el dinero no faltará para su iglesia? Eso me lo dijo el Señor y yo lo creo. Que cómo lo va a hacer el Señor no me interesa y tampoco sé. Pero hermanos míos, lo que sé es que el Señor nunca nos dejará con su mano extendida. Él nos metió en este problema y Él nos saca de este problema. Porque, hermanos míos, lo que está pasando en el mundo, créame que es para la gloria de Dios. Esto no es para matarnos a nosotros, sino para que la gloria de Dios sea vista en esta tierra. Y lo que usted no cree, hermano, ese virus y esa pandemia van a generar que el mundo le dé la gloria al Señor. Porque el Señor tiene cómo salvar a este mundo. El Señor vino no solamente para sanar, sino que también para salvar. Así que, mis amados, no, es que yo voy a empezar tal negocio, pero es que a mí me botaron del trabajo. Hermanos míos, nosotros no dependemos de eso. Ese conocimiento no nos sirve. ¿Qué es lo que sabemos? Porque quiero hablarle de algunas personas que sabían. Dice Marcos capítulo 5 versículo 25 a 28, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ay, hermano, ¿qué era lo que esta mujer sabía? Esta mujer sabía que estaba enferma. Esta mujer sabía que los médicos no la habían podido sanar. Esta mujer sabía que buscando una sanidad o una salud, había perdido todos sus recursos y ahora era pobre y ahora estaba peor que antes. Todo eso lo sabía, ella no necesitaba de que nadie se lo dijera. Pero ella también sabía que si tocaba tan solamente el manto de Jesús, sería salva. ¿Sabe qué hizo ella? Ella no comió de tanto que sabía. Ella fue y tocó el manto del Señor y recibió un milagro de Dios. Su fuente, dice la Escritura, fue seca y esta mujer fue completamente sana. ¿Qué es lo que influía en ella? ¿Lo que sabía o lo que necesitaba saber? Y amados, dice por ahí un poquito más adelante, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 19, este pasaje me fascina. Dice la Escritura de esta mañana: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta Jesús y pregunto yo: ¿crees esto? Hermanos míos, porque aquí tenemos un pasaje increíble de tanto que nosotros sabemos. Marta sabía, comencemos a numerar. Marta sabía que su hermano estaba enfermo. Marta sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Marta sabía
que necesitaba el poder de Dios para sanar a su hermano y hacer uso de que Él las amaba. Él era muy cercano a ellas. Los amigos de ellos vienen a visitarlos, ¿por qué? Porque ellos sabían, ellos se enteraron que Lázaro se murió. Ellos sabían que Marta y María estaban sufriendo por muerte de su hermano. Todo eso lo sabían. Marta sabía que si hacía venir al Señor en razón de que los amaba tanto, su hermano no moriría, y por eso se lo recrimina a Jesús. Pero si usted lee el pasaje completo, usted se dará cuenta que Jesús, cuando lo mandaron a venir, cuando lo llamaron para que viniera, Jesús se demoró. Y ahora hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Y sabe qué? Y Marta sabía que si quitaban la piedra, ese cadáver estaba descompuesto y hedía, dice Marta. Marta sabía eso. Marta sabía que este hombre había muerto. Y Marta sabía, mis amados hermanos, que después de la resurrección, que después de la muerte, en el tiempo de la venida del Señor, pues resucitarán los muertos. Pero hermanos míos, aquí Jesús está diciendo, y le ha dicho a Marta, como nos lo dice a usted y a mí, que si creemos podemos ver la gloria de Dios. Hermanos míos, y aquí Marta, con todo lo que ella sabía, todos los argumentos que podía presentar, ahora el Señor la desafía y le dice, quita la piedra. No, Señor, yo sé que eso hiede. Yo sé que eso hiede. Señor, yo sé que si tú lo puedes resucitar, lo resucitarás en el día postrero. No me refiero a eso, Marta. Yo me refiero a que yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor, y el que cree en mí no morirá, y aunque esté muerto vivirá. Amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Creyendo eso? ¿O somos de las personas que creemos que no, que el cadáver ya no tiene nada que hacer, que todo aquí terminó, que todo se acabó, que hace 4 días que murió, que hace 4 días que enterraron? Hermano, que ya no hay nada que hacer. ¿Creemos como Marta? ¿Creemos como María? ¿Crees tú que Jesús es un carpintero o crees tú que Jesús es el Señor de los cielos? El que trae a vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo, que es el que trae a resurrección? Mis amados, hoy estoy en este lugar para decir, levanta tu fe, mis amados, porque no todo se ha perdido. Hay vida aún después de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor de la historia. Y créame, hay gente en la Escritura, hay gente en la Biblia que no terminaría de nombrarles hoy. Hay gente como Job. Me acuerdo de Job por allá en Job capítulo número 19, versículo 25, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y usted sabe que Job sabía que estaba enfermo, que había perdido todos sus bienes, que sus hijos habían muerto, que su esposa, en lugar de ayudarle, lo mortificaba peor, que sus amigos lo habían abandonado. Eso lo sabía Job, pero Job también sabía que su Redentor vive. Y hermanos míos, yo no sé cuál es la situación que usted esté viviendo, pero una cosa sí sé, hermanos, y una cosa sí sé es que nuestro Redentor vive. Y así como Job, al final de sus tiempos, allí en Job capítulo número 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes? Job llega a la conclusión, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quizás, hermano, usted sea de las personas que de oídas ha escuchado de Dios, pero yo hoy quiero presentarle a ese Jesús que no es de oídas, sino ese Jesús que está montado en la barca contigo, que está repartiendo pan contigo, que está caminando contigo, que está caminando para que tú le puedas tocar el borde de su manto, que está contigo frente a una tumba para ordenar que salga vida de ahí. Y podemos seguir hablando, hermano, aquí de David, que confió porque él sabía que Dios era misericordioso y por eso se ponía en las manos de Dios antes que en las manos de los hombres. Eso lo sabía David. Ahora, gente como Elías, que hizo llover
fuego del cielo, porque sabía que poderoso es el que lo ha llamado. Hermanos míos, gente como Josué, que ordenó que el sol se detuviera en Gabaón. Eso lo dice la Escritura. Si el sol obedece a un hijo de Dios que verdaderamente cree, hermanos míos, ¿qué puede hacer que nosotros retrocedamos en nuestra fe? Hermanos, ¿cuántas personas? ¿Qué problema tenemos? Quizás sea la duda. Hermanos, pues Dios está esperando gente que le crea. Este es tiempo para creerle al Señor. Que estamos asustados, de pronto sí, de pronto nos asustan las cosas, pero el que nos asusten las cosas no nos pueden paralizar, no nos pueden detener en nuestra fe. Yo hoy te invito a que desempolves tu fe, a que la saques y comiences a lustrar tu fe, porque a grandes cosas te llamó el Señor. El Señor te llamó para que crezcas, para que des más bien trabajo, para que proveas a multitudes, para que ayudes a muchos, para que el reino de los cielos se extienda. Para eso fue que nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó para ninguna otra cosa, mis amados. El Señor no nos llamó a derrotas, a fracasos. El Señor nos llamó a que junto con Él gobernáramos algún día, y para eso tenemos que prepararnos y no entender las cosas como las entendemos con nuestra mente finita y limitada. La lógica aquí no funciona, mis amados. La razón no nos sirve. Los cálculos y los números no nos cuadran. Hermanos míos, hoy necesitamos tomar una decisión, y es creerle a Dios que Dios nos saca de esta pandemia y nos saca con plata y con oro. Que hermano, que aquí nadie va a estar quebrado en el nombre de Jesús. Que es que me invitaron a la oficina de mi jefe, seguro me van a despedir. ¿Qué importa que te despidan? El Señor te mantendrá, el Señor te sostendrá. Solamente necesitas creerle al Señor y creerles con todo tu corazón. Yo estoy de acuerdo, hermanos míos, con un hombre con el cual quiero concluir. Dice Juan capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está la teología? ¿Dónde está tanto conocimiento, tanta lógica? No necesitamos saber tanto, mis amados hermanos. Aquí dice claramente: yo no sé si eso será, o cómo lo hizo, o quién lo hizo, o cuándo lo hizo, o dónde lo hizo. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Hermano, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque Dios no nos llamó a construir un arca. No, gloria a Dios. Dios no nos llamó a enfrentar a un Goliat. Iba a decir gorila, no, a un Goliat. Hermano, no nos llamó Dios a eso. Gloria a Dios que no lo hizo. Dios no nos llamó a nosotros a detener el sol. No lo ha hecho, hermanos míos. Pero ¿sabe qué? Dios nos llamó a usted y a mí a que enfrentemos las circunstancias de esta pandemia, a que enfrentemos las circunstancias de esta iglesia, de cada familia, de cada uno de nosotros, a que enfrentemos nuestra empresa, nuestras dificultades, y que lo hagamos con fe, creyendo y confiando en ese Dios que es capaz, hermanos míos, de detener el sol, porque un hijo lo solicita, lo pide, lo necesita. Esos son los desafíos que usted y yo tenemos, hermano. Hay desafíos de hacer empresas nuevas. Hay desafíos, hermano, de que la familia se establezca. Hay desafío de corregir tanta cosa torcida, y para eso lo que vamos a necesitar es fe después de la pandemia. Porque, mis amados, todo lo que quiero enseñarte de este pasaje tiene que ver con que, hermanos míos, cuando la razón nos abandona, la fe nos da la mano, porque es la fe la que nos saca cuando nos estamos hundiendo. Entonces demostremos que queremos hacer la perfecta voluntad de Dios y encaminemos a hacerla. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro sanador. Él es el que permitirá que nosotros caminemos por encima del agua y por encima del fuego, y que no nos ahoguemos y que el fuego no nos consuma.
Así que, mis amados, dejen de estar afanados porque no tienen, dejen de estar afanados, hermanos, porque de pronto nos vamos a morir en esta pandemia. Dejen de estar, hermano, en tantas especulaciones. Hermanos, sabemos tanto de ese bicho que ya, hermanos, ya sabemos hasta cómo lo arman y cómo lo desarman, cómo lo curan y cómo no lo curan, que la vacuna ya viene. Dejemos de creer eso y concentrémonos en saber las cosas de Dios. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo te invito a que escuches la palabra de Dios, a que leas la palabra de Dios, hermanos míos, y que lo que sea ese virus o lo que no sea ese virus y el tiempo que dure la pandemia, eso no nos importa, mis amados. Nos importa lo que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Sabe? Este es el tiempo de que tú te levantes y muestres tu estilo de vida. Y sabes, tu estilo de vida como cristiano es un estilo de vida de fe. Es de que tú le crees al Señor, que te paras vertical frente a las dificultades y le hablas a los problemas y les dices: en el nombre de Jesús, retrocede. Así que, mis amados, hoy es tiempo de creerle al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a ordenar que las circunstancias cambien en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en este día, Señor, oramos en esta mañana, Señor, delante de ti, Padre, pidiendo, Señor, que la fe de nuestros hermanos sea afirmada y confirmada, Señor. Padre, que tú levantes en fe a tus hijos, Señor, y que inspires, Señor, las ideas, las empresas, los negocios, los trabajos, la certeza, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, que nosotros con prudencia, acatando las órdenes, Señor, que la ley puede determinar, Señor, pero que levantada la pandemia podamos salir y conquistar esos reinos, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que alcancemos, Señor, la gloria debida a tu nombre, Señor, en este tiempo. Dios, que después de esta pandemia podamos ver cómo tu gloria, Señor, es vista en medio de nosotros. Así que yo oro, Señor, que tú fortalezcas la fe de tu iglesia. Señor, que tú levantes a aquellos que están caídos, levantes a aquellos que están necesitados, aquellos que, Padre mío, están perdiendo la esperanza. Háblales a su corazón, Señor. Levántales, Padre mío. Hazlos esforzados y valientes, Señor, que ellos puedan creer en ti, Señor. Padre, que ellos reciban esa inspiración de tu poderoso Espíritu, Señor, para comenzar ideas nuevas, para comenzar negocios nuevos. Después de esa pandemia, Señor, que seamos alcanzando lo que tú tienes para nosotros, Señor, porque esta pandemia no es más que una oportunidad para reconocer tu poder, para reconocer tu gracia, para reconocer tu bondad, Señor. Yo oro, Señor, por hombres y mujeres comprometidos con tu causa, Señor, que no están dependiendo del conocimiento y de la debilidad humana, sino que dependen del poder y la potencia de tu Espíritu, Señor. Yo oro, Señor, que seas tú levantándolos, Dios, y quizás aquel que está enfermo, sánale en el nombre de Jesús, y aquel apocado, levántalo en el nombre de Jesús. Padre mío, el que está enfermo, el que está sin ánimos, Señor, el que se siente seco, cansado quizás, Padre, háblale a su corazón, háblale a su espíritu, sopla palabra de vida sobre él, Señor. Yo clamo a ti, Dios, que de esta pandemia salgamos completamente fortalecidos en fe, que nos levantemos, Señor, mostrando esa fe que pusiste en nosotros, Señor, esa fe que obra en nuestras vidas, esa fe que cambia estas circunstancias, Señor. Y yo oro, Padre, yo oro, Señor, que veamos milagros, señales y prodigios, y que el mundo reconozca, Señor, que tú eres Dios sobre toda la creación, y que el mundo reconozca, Señor, que tus hijos son inspirados por ti, y que tus hijos siguen la directriz que tú das, Señor. Padre, muchas gracias, que después de este tiempo de pandemia saldremos fortalecidos, y como dice tu palabra, con plata y oro los sacaste, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a tus hijos, bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, feliz semana.